Muchísimas gracias, reverendo Cerrato, por aceptar la invitación a REC. Bienvenido. Gracias. Primero que todo, reverendo, yo quiero saber con quién estoy sentado. Si estoy sentado con el pastor evangélico, líder de la palabra de Dios en sus iglesias, o con el político, que supondría yo que tiene que despegarse un poquito del tema religioso para poder sobrevivir en este mundo tan complejo que es la política y más en Nicaragua. Yo respondo a tu pregunta de esta manera. Estás sentado con el pastor evangélico y con el político. Porque yo no he dejado de ser un pastor. Toda mi vida, desde los 17 años, he sido un pastor. Y en la vida no me he desempeñado en otra cosa más que en el ejercicio del ministerio pastoral. Y nunca voy a dejar de ser pastor. Es cierto que no tengo a mi cargo una congregación local y tampoco tengo un cargo dentro de la denominación, porque la ley, más bien la Constitución de la República, prohíbe que un clérigo esté ejerciendo política. Entonces, la ley establece que uno debe renunciar un año antes de las elecciones a los cargos dentro de la iglesia. Así es. Entonces yo hice eso, yo renuncié, yo había sido el superintendente nacional por 20 años, superintendente nacional de las Asambleas de Dios, y un ministro de las Asambleas de Dios desde el 20 de febrero de 1968. Bueno, afortunadamente para mí, esta es una entrevista meramente política, pero con la esperanza de que los valores cristianos suyos vengan con respuestas como lo expresa el cristianismo, con la verdad y la sinceridad y la franqueza. Quiero arrancar con que el PRD es un partido relativamente nuevo. Sí. ¿Dónde estaban ustedes en abril 18? ¿Qué hacían en el momento en que este país despertó después de 10 años de una dictadura? Estábamos aquí, estábamos conscientes de la realidad que vivimos en el país y a su vez respaldamos sentimentalmente y en algunas declaraciones el despertar que se dio a raíz de abril, 18 de abril abril 2018. Entonces, ahí hemos estado, estamos en ese marco, por eso jugando la posición de opositores al gobierno. La pregunta se la hago pensando en que posiblemente muchos de sus seguidores o los seguidores evangélicos también se sumaron a las protestas, pero va girando más bien alrededor de qué piensa usted de la postura de algunos líderes evangélicos que en medio de la masacre, en medio de la fuerte reacción del gobierno ante las protestas, salían a las calles y predicaban en favor del régimen. ¿Qué piensa usted de esas posturas de liderazgo religioso? Comienzo por decirte que el primer periodista asesinado en Bluefields, Ángel Gaona, hijo del pastor Ángel Gaona, es evangélico. Aquí en Jinotepe, el pastor Ruby Palacios, él estuvo exiliado por mucho tiempo, mataron a 3 miembros de su iglesia y a él también él tuvo que exiliarse. De modo que la participación de los evangélicos en todo el proceso desde abril ha sido una realidad. ¿Qué piensa de estos pastores que fueron contrarios a este tipo de reacciones? En relación a que hubieran pastores que salieron a las calles a predicar a favor del gobierno, yo no me doy cuenta de eso. Yo sí sé que hay un grupo, tal vez entre 5 y 10 pastores, que han guardado silencio ante el accionar del régimen. Y algunos que no conocen el mundo evangélico han reaccionado en contra de los evangélicos por causa de esos 5 o 10 líderes
que han actuado de esa manera y que debo decir que son líderes de congregaciones prominentes. Entonces, en Nicaragua habemos 15,000 pastores y no podemos acusar a los 15,000 por causa del comportamiento de 10, porque simplemente ellos, siendo líderes prominentes con congregaciones bien grandes, no se pusieron al frente para defender la renovación, el despertar que hubo. Pero la inmensa cantidad de pastores y evangélicos hemos estado en acuerdo sentimental y en expresiones particulares a favor de todo este despertar en contra del régimen. Yo me quiero concentrar ahora en el partido. Yo sé que usted es un líder religioso, que mucha gente lo sigue, pero no encuentro ese dinamismo dentro del partido PRD. Es decir, yo no veo, o al menos no hay evidencias en los diferentes medios de comunicación, de una organización territorial amplia de parte del PRD. Y me interesa saber, y a la ciudadanía nos interesa saber, de qué vive el PRD, cómo subsiste el PRD, sobre todo económicamente. En cuanto al partido, como la ley electoral lo establece, tuvimos que organizar los 15 departamentos, las 2 regiones autónomas y los 153 municipios. Para lograr eso, hicimos préstamos, porque ninguno de los que estamos en el partido somos empresarios con finanzas abundantes. Entonces hicimos préstamos que luego cancelamos y otros estamos en proceso de cancelación. El 95% de los nicaragüenses no saben lo difícil que es formar un partido político con esta ley electoral. Más adelante vamos a hablar de las reformas, porque quiero tocar ese tema de lo difícil que es crear un partido político en este país. Yo quiero entrar en algo un poco más espinoso, pastor, y yo sé que el PRD, como bien lo dice usted, es prácticamente nuevo en el juego político partidario, pero usted no. A diferencia, usted sí tiene una carrera política que ya se puede decir tiene sus ciertos callos ya para resistir los embates de lo que significa ser político en este país. Y yo quiero preguntarle cómo se siente usted en las diversas opiniones que existen sobre su figura. Es decir, hay quienes dicen, usted participó en procesos electorales como candidato y en diferentes procesos, que la gente lo señala como colaboracionista de un circo electoral que la dictadura había programado entre los 10 años de esta dictadura. Y acusan al PRD como un partido zancudo. ¿Qué sienten ustedes alrededor de este tipo de críticas? En primer lugar, no es verdad que yo soy un político jugado. Ha participado en 3 contiendas electorales y como candidato presidencial. Permíteme. Yo incursioné en política en febrero del 2015. De modo que apenas voy a cumplir 5 años. Apenas cumplí 5 años. Yo me hice parte de la coalición nacional por la democracia que encabezaba el PLI a través del licenciado Eduardo Montalegre. Porque yo no tenía partido político. Yo incursioné sin partido político. Como el Frente Sandinista deshace la coalición, entonces todos quedamos en el aire. Todos. Yo sin partido político. Y entonces todos quedamos en el aire. ¿Y ahora? En eso apareció ALN ya 3 meses antes de las elecciones para comenzar la campaña electoral y me buscaron. Y ya teníamos el nombre PRD, pero no teníamos personería jurídica. Entonces decidimos participar con ellos y yo particularmente como candidato a la presidencia. Precisamente esa contienda electoral es la que más resalta entre las críticas que hay en la ciudadanía sobre el mundo político que usted ha creado alrededor suyo. Bueno, en ese caso, y como ya todos sabemos, y esto yo lo he dicho abiertamente por todos los medios, la verdad es que no fueron elecciones,
fueron asignaciones. En el caminar del tiempo después de las elecciones. No, pero vieron advertencias. Pastor, déjeme decirle que vieron advertencias desde la sociedad civil sobre ese proceso, que se trataba de un circo de la dictadura. Y por eso es que le quería, y quiero regresarlo a la pregunta, ¿cómo se siente con esas críticas? ¿Qué mensaje le diría a la gente de haber asumido esa responsabilidad teniendo las advertencias que habían desde la sociedad civil? En realidad yo renuncié a la vida eclesiástica, a los cargos de la vida eclesiástica, para incursionar en este campo. De haber mantenido la Coalición Nacional por la Democracia, sin duda hubiéramos ganado las elecciones. Por eso fue que el Frente la deshizo, porque el Frente ya miraba el empuje que llevábamos como Coalición Nacional por la Democracia. Lo deshacen. Al quedar en el aire, entonces la participación a través de ALN vino a ser una especie de salida a mi incursión en la vida política. Entonces, por eso opté correr en las elecciones, a pesar de que todos sabíamos pues, que los últimos procesos eleccionarios han sido fraudulentos, han sido asignaciones y no propiamente elecciones. Déjeme decirle que se va a hacer muy difícil de que la gente lo entienda desde esa perspectiva, pero avancemos con la entrevista, que el tiempo es oro acá. Quiero entrar al tema de la coalición, donde ustedes son parte como partido político. Primero, quiero saber cómo llegan ustedes a la coalición, de qué forma ustedes ingresan a este espacio, y una pregunta que me han hecho diferentes organizaciones dentro del espacio de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco. Hablaban de un posible amarre político con el PRD y la Unidad Azul y Blanco, de no funcionar la coalición, ustedes ofrecerían la casilla a este espacio para enfrentar unas elecciones al régimen. ¿Qué tan ciertas son estas? Y si lo son, ¿en esta crisis sigue vigente esa propuesta? En primer lugar, ¿cómo es que somos parte de la coalición? Somos parte de la coalición porque fuimos el primer partido político al cual invitó la naciente unidad compuesta por la Alianza Cívica y la UNAM. Después que vinieron de El Salvador, a las 10 de la mañana, tuvieron una entrevista anunciando el nacimiento del esfuerzo de unidad, y luego a la 1 de la tarde nos reunimos nosotros con ellos. Somos el primer partido invitado a ser parte. Así que no es que nos metimos a la fuerza, sino fuimos los primeros invitados, con mucho gusto aceptamos, y hemos estado ahí presentes en cada segundo de la existencia de lo que primero se llamó la Mesa Multilateral y ahora se llama la Coalición Nacional, que nació el 25 de junio. La estrategia política con la que algunas organizaciones dentro del UNAP y de la Alianza Cívica incluso lo han comentado, había una especie de acuerdo político con algunos personajes de la Unidad Azul y Blanco que planteaban como un plan B de no funcionar la coalición, ustedes pondrían a disposición su casilla para que esta organización participe de una manera independiente dentro del proceso electoral del 2021. Debo decir que no hemos tenido un acuerdo. Un acuerdo no hemos tenido. Lo que sí hemos tenido son conversaciones. ¿Sobre ese tema? Sobre ese tema, correcto. Porque no es... Cuando nosotros entramos a la coalición, estamos entrando en serio. Creemos que la coalición es la respuesta a la solución de toda esa diversidad política en el país y la conformación de la oposición en una gran unidad. Pero yo hablo de que existía un posible acuerdo con la Unidad Azul y Blanco, por eso, como un plan B. Ahí voy. Okay. Entonces, con todo eso en mente, nosotros continuamos. Nosotros, como ya dije, no tenemos un acuerdo con nadie, y sí hubieron conversaciones en las que se planteó esa posibilidad ante la posible ruptura si se daba en un futuro.
Pero como nosotros estamos entrando en serio, creemos que esto no se va a romper, creemos que esta expresión de unidad debe mantenerse. Entonces esa posibilidad simplemente queda ahí en el campo del pasado, porque nosotros estamos pensando en serio en la unidad de las fuerzas políticas nicaragüenses. Le agradezco su sinceridad, porque muchos de los actores dentro de la unidad azul y blanco han negado esa conversación que usted me acaba de exteriorizar. Le agradezco su franqueza. Sigamos adelante con la entrevista, porque hay otros temas que son importantes. La coalición como tal aparenta estar bien frágil, aparenta desquebrajarse día a día, crisis tras crisis, semana a semana hay un tema nuevo que evidencia que hay problemas a lo interno. En este caso, la unidad azul y blanco se ha sumado a una alianza cívica que ya tenía también falta de disposición de seguir trabajando en función de lo que existe como está en la unidad. Y estas nebulosas dentro de la coalición, ¿cómo lo mira el PRD? ¿Qué planteamiento estratégico y político tiene el PRD dentro de esta coalición en medio de toda esta crisis? Nosotros somos simplemente parte de la coalición. Estamos enfocados en que esta unidad se mantenga. En relación a las diferencias que hay planteadas, como usted ya lo dijo, por la Alianza Cívica y la UNAV, nosotros creemos que son actitudes propias dentro de este mundo político polarizado y dentro de este mundo político con desconfianza, mucha desconfianza entre unos y otros. Yo me quiero, entre otras diferencias, quiero apuntar hacia el tema de las reformas electorales, donde sí sé que hay enormes diferencias. El PLC ha despertado una alerta interna que ha provocado un tsunami dentro de la coalición. Ellos enviaron una carta a la Secretaría General de la OEA, al señor Almagro, donde manifestaban que la posición privilegiada que tiene el PLC por ser la segunda fuerza política en las últimas elecciones le otorga beneficios y ventajas en un proceso electoral en el 2021. Para muchos esto es más de lo mismo. Habla de rescatar un pacto de finales de los 90 entre el doctor Alemán y el presidente Ortega. ¿Ustedes creen realmente que la estrategia que plantea el PLC es viable? ¿Se apuntarían a tomar esas ventajas que ofrece el bipartidismo? En primer lugar, quiero decir que el PLC lo que está procurando es presentar las ventajas que ellos tienen con esta ley electoral. Entonces ellos quieren presentarse con esas ventajas como la mejor opción. Y en ese sentido, ellos tienen derecho a hacerlo. Pues, que eso sea aceptado, esa es otra cosa. Porque lastimosamente, pues el PLC en ese sentido no tiene la aceptación de la mayoría de la población por el hecho de ocupar esa posición conforme a la ley electoral. Entonces, eso generó una dificultad dentro de la coalición. Como bien sabes, a esta altura, cuando menos el 60% de las reformas de los distintos grupos, en un intento de hacer de ellas una sola reforma, el Grupo Pro Reforma ha logrado unificar. Entre los pocos puntos que están todavía pendientes, donde hay distancias, porque el 60% ya está unificado, está el bipartidismo. Y porque tú fuiste parte del Grupo Pro Reformas también, tú sabes que nosotros, en nuestra propuesta de reformas, estamos en contra del bipartidismo. Debe haber un cambio en los SED, los SEM, los SER y la Junta Receptora de Votos para que no siga el bipartidismo. ¿Qué lectura le da a usted a la carta que envía el PLC entonces, que es miembro de la coalición? Es un libretazo.
Bueno, por un lado fue un libretazo, pues ni siquiera nos compartieron dentro del Comité Nacional lo que iban a hacer. Pero a su vez, como ya lo dije al principio, es una forma de venderse positivamente y en ese sentido, pues yo digo, ellos están en la libertad de hacerlo si lo quieren hacer. ¿Un mal cálculo político, creería usted? Sin duda alguna fue un mal cálculo político porque no ha caído bien dentro de la coalición y hasta donde yo he podido percibir dentro de la población. Esto me lleva a otro escenario. Estas alertas o este mal cálculo del PLC ha provocado también desconfianza no solo hacia el partido PLC, sino que hacia los partidos políticos, porque ya venía también agudizándose una corriente donde se hablaba de una doble facciones dentro de la coalición, los partidos políticos y los movimientos sociales, donde arrastra también al PRD. Vea, el funcionario norteamericano del Departamento de Estado que sostuvo un encuentro con los 3 miembros de la sociedad civil dentro de la coalición ha generado un sinnúmero de interrogantes. Y la principal es los mensajes que salen después de esta reunión. Salen estas 3 organizaciones y dicen que esto es un espaldarazo a las 3 miembros fundadores de la coalición, es decir, los partidos políticos empiezan a ser, por su totalidad, y arrastra el PRD, de total desconfianza para el Departamento de Estado y para el futuro de la coalición. ¿Cómo se sienten ustedes al no estar en esta reunión, al no ser invitados cuando son parte de la coalición? En primer lugar, una reunión se da entre personas. Cuando alguien invita, él invita a los que él quiere invitar. Ese mensaje quiero saber, que no los invitaron a ustedes. De modo que nosotros, si no nos quisieron invitar, ellos tendrán sus razones. La percepción es que no nos invitaron porque no quieren nada con los partidos políticos. Eso solo ellos lo podrían decir. Porque además, la configuración del sistema electoral de Nicaragua está hecha para partidos políticos. Las organizaciones sociales no pueden participar en política si no es a través de los partidos políticos. De modo que yo no puedo acusar al señor Cossack, que generó la reunión, de que es que él no quiere a los partidos políticos. Porque él bien conoce que el sistema electoral de Nicaragua no funciona sin partidos políticos. Probablemente tenía otras razones y yo lo dejo en la libertad de él y no me siento despreciado, menos yo, menos el PRD, que no tenemos historial corrupto de mentiras y engaños y trampas que han habido con los partidos tradicionales. Otro de los temas y letras mayúsculas que traía este funcionario norteamericano es acelerar el proceso de conformar una estrategia o diseñar un mecanismo para elegir candidatos. No existe todavía indicios de parte del régimen de hablar abiertamente sobre propuestas de reformas electorales, pero ya la coalición está tratando de buscar mecanismos para elegir candidatos. ¿Y cómo explicaría usted, y se lo pregunto en nombre de la coalición, no como PRD, que han abandonado diferentes luchas o diferentes exigencias que siguen permanentes en el país? Por ejemplo, el tema de los presos políticos, todavía están, hay reos de parte del régimen que tienen en las celdas de Tipitapa, el tema de los exiliados, el tema de la pandemia. ¿Cómo la coalición puede seguir en esa línea hoy, hablar de elecciones de candidatos en medio de tanto caos? Yo se lo pregunto como coalición, no se lo pregunto como PRD. No es cierto que hemos abandonado a los presos políticos. Hasta tenemos una comisión ad hoc para atenderlos a ellos, atender a familiares de los partidos políticos. Hemos aportado algunas finanzas para esa finalidad. En la semana pasada, el sábado, hubo un piquete en el parqueo de la Prensa, en la carretera norte, precisamente como expresión de ese apoyo que les estamos dando. No es cierto que hemos abandonado a los exiliados políticos, porque siempre estamos diciendo en todos nuestros comunicados que
hay que atender que no los hemos olvidado, que estamos con ellos, no tenemos todo el capital para atenderlos con grandezas, pero estamos pendientes de los exiliados políticos. Inclusive hemos dicho que entre las condiciones para ir a un proceso electoral está que no hayan presos políticos, que no hayan exiliados políticos. Cada vez que yo oigo a gente hablando de que ¿por qué no están? ¿Por qué están en cuestiones electorales cuando lo primero son los presos políticos, los exiliados, la pandemia? Yo digo, ellos hablan al peso de la lengua porque no saben lo que estamos haciendo allá adentro. Por eso dije que no es verdad que no estamos atendiendo esas áreas. La coalición, estamos junto con atender a los presos políticos, atender a los exiliados, atender la pandemia, estamos paralelamente pensando en lo que viene, porque ya estamos a las puertas del año electoral. Y yo estoy de acuerdo. Lo que sí le quiero mencionar es que es un problema de comunicación, porque lo que suena en las redes, lo que suena en los medios, no es el tema de la pandemia, no es el tema del preso político, ni es el tema del exiliado, ni de las necesidades que está pasando la población. Lo que suena en los medios de comunicación es el mecanismo de elección de candidatos, de cómo está la estructura, cómo se hace una arquitectura, quién está en qué asiento, quién tiene más control, y evidentemente se ha plasmado ante la opinión pública un pleito de posturas, de posiciones, de control de la coalición. En realidad, eso es lo que se transmite. En realidad, esa transmisión, quien la hace son los periodistas, porque ellos tienen sus enfoques y llegan, hacen una entrevista y dicen y hacen ver esa área solamente. Pero no, la coalición estamos pensando integralmente. Precisamente el periodista Miguel Mora, expreso político, es parte de la comisión ad hoc para atender a los presos políticos. Y como él es un expreso político, él está metido a favor de ellos en reuniones con las madres y hermanas familiares de presos políticos. Me cuentan que ese es su guerrero de batalla del PRD. Él es de parte del PRD, pues el que respaldarían. Es parte del PRD, pero nosotros no hemos definido candidaturas. Nosotros no hemos definido, nosotros como PRD, y tampoco ha sido un tema de atención dentro de la coalición. Una vez que regrese plenamente, se integre plenamente la Alianza Cívica y la UNAM, ya procederemos a ver ese aspecto particularmente. Es parte de los transitorios. Muy agradecido por este espacio, por haber venido a este espacio. Realmente le agradezco la franqueza con la que respondió a todas mis preguntas, sobre todo el tema UNAP-PRD, que ha sido entre los pasillos un rumor, y me encanta que lo haya dicho con la total franqueza en este espacio. Agradecido, pastor, nuevamente. A la orden siempre.